Los temas principales de hoy son primeramente la demografía del máster sudamericano. Unas cosas básicas, vamos a ver la cuestión de fuentes, qué tipos de archivos nos ayuda en elucidar las demografías, no solamente geográficas, pero demografías sociales, que caracterizan a la diáspora en este país y en Cono Sur más generalmente, porque me parece que eso va a tocar unos temas que ustedes están trabajando en particular para el museo. Por ejemplo, vamos a hablar de las guías de comercio y cosas así, y cómo extraer información de estas fuentes, de qué tipos de información buscamos, de qué utilidad tienen. Segundo tema, siendo la participación del máster en esa esfera pública transnacional, como recién dije. Y tercer tema es más al nivel metodológico, acerca de acercamientos y metodologías en el estudio del máster, o sea, pasando de un nivel descriptivo más a un nivel en términos de el trabajo del historiador o el trabajo de la gente que trabaja en museo. Y vamos a ver el desarrollo a través de varias décadas de estudios sobre esta diáspora y cómo han ido cambiando las cuestiones que plantean, las cosas en que se enfocan, las poblaciones que resaltan. Y bueno, tenemos 3 artículos que demuestran 3 acercamientos muy distintos a los estudios y 3 como cuerpos de fuentes archivísticas muy distintas para estudiar distintas cuestiones que tengan vinculación con la actividad, puse este mapa de nuevo porque aunque pasamos mucho tiempo el lunes hablando de descentrar el boom migratorio mundial y de que esta es la visión tradicional de los flujos atlánticos, justamente vamos a enfocar en estos flujos atlánticos de las Américas hoy día. Así que volvemos a la narrativa tradicional un poco. Y el primer tema siendo este de la demografía del máster argentino-sudamericano. Esto es un tema que cuando yo, por ejemplo, empezaba mi proyecto de tesis doctoral hace una década, no puedo creer que fue hace una década, pero sí fue, eso aún a un nivel muy básico era un poco difícil porque en términos de obstáculos hacia conseguir datos específicos sobre exactamente de dónde venía gente, en cuáles números se agregaron en distintos sitios, qué hacían. Bueno, estaba en no muy accesible esta información que, por ejemplo, ahora puedes ir al sitio de web de SEMLA y buscar por apellido en los registros de inmigrantes que llegaron, está todo online. Yo al principio no tenía un lugar así fijo como para empezar. Así que lo que yo empecé a hacer fue buscar información en lo que sí estaba disponible, que era la prensa de la colectividad, lo que estaba en Biblioteca Nacional y que estaban en algunos archivos privados de distintos clubes y asociaciones voluntarias que tenían también copias de prensa. Pero como ustedes que están trabajando el tema pueden atestar seguramente, no están muy completas las colecciones, están muy 2 años de este periódico y 3 de este y 25 años de este periódico, pero faltan este año y este rango de años, o sea, como algo muy dispersa. Y lo que hice al principio fue decir, bueno, lo que sí son muy visibles son las instituciones. Aun si
no están funcionando ahora como funcionaron antes, y aun si no tengan archivos o bibliotecas, o aun si no me atiendan, que muchos no me atendían, está bien, por lo menos puedo como tomar esta información geográfica y colocarlo en un mapa a nivel nacional, de entender dónde estaban las instituciones. En inglés, en mi trabajo, yo refiero a estas instituciones y creo que lo llamé así en mi artículo que leyeron para hoy día, la idea de tratar estas instituciones como associational nodes, que yo no sé cuál sería la traducción mejor, nodos de... Sí, como núcleos asociativos, ¿no? Sí, como núcleos asociativos, en un gran mapa de la diáspora. Porque eso nos da una indicación de que había cierta cantidad de gente que agregaba en cierto lugar y estableció alguna institución. Así que lo que empecé a hacer fue buscar referencias a esas instituciones en la prensa o en las guías de comercio, las cuales no encontré al principio del trabajo. Yo las encontré un poco después, unos años después, así que realmente empecé con muy pocas fuentes. Pero después iba juntando todos mis datos sobre dónde quedaban estas instituciones y noté que llegando a 1925, o sea, como una década más o menos después de que cerró el flujo intenso de gente desde el Mediterráneo hacia Argentina, ahí quedaban todos los núcleos de asociación. Y los sobrepuse en un mapa histórica y vi inmediatamente que estaba muy dispersa, estaba desplegada por todo el país y que estaban en lugares, algunos, muy, muy remotos, que yo no necesariamente esperaba de una diáspora que era menos que 3% del boom migratorio total que llegó a Argentina, ¿no? Era un 2.76% de los alrededor de 5 millones de personas que quedaron acá, ¿no? Esa cifra más o menos, porque es complicado, ¿no? En términos de los pasaportes, que ustedes seguro ya han visto, a veces los marcaron como otro o como francés durante... sí, exacto, así que... y la cantidad de pasaportes que marcaban como otro es un número muy alto. De memoria no me acuerdo cuánto era, pero son tantos que podría cambiar un poco esa cifra de menos que 3% a algo llegando más cerca de las 3%, para mí, pero no sé. Y lo que vi inmediatamente fue la necesidad de ver estos booms con corrientes de migraciones y ferrocarriles para explicar un poco mejor por qué veíamos estas instituciones, estos núcleos en lugares tan remotos. Y parece como una cosa bastante obvia. No es como una revolución de decir, mira, los inmigrantes tomaron los ferrocarriles para llegar a las provincias, al interior. Pero a la vez no era una conexión, un dinámico que la literatura secundaria historiográfica había explorado. Aparecía esta idea de que la colectividad se desplegaba, llegaba a todos rincones del país. Existía más en la mitología de la colectividad como algo que decían para comprobar esa idea de un espíritu emprendedor que tenían. Utilizo esas palabras, espíritu emprendedor, porque aparecían estas palabras muy frecuentemente en varias fuentes que yo consultaba y no sé si has visto el tema. Ese concepto sí. consultar.
Sí, es muy común. Y de hecho en mi artículo hablé de esto un poco, de la idea, de dónde viene esa idea de espíritu emprendedor. Y de hoy, porque las entrevistas que hemos realizado, los descendientes incluyen esa idea a la hora de hablar de sus padres, de sus abuelos, como elemento de motivación y condicionante en la inmigración y asentamiento en diferentes partes del país. Sí. Está presente incluso el día de hoy en la memoria de sus descendientes. Igual yo quiero agregar algo que no tiene por ahí que ver con específicamente, pero es un discurso que está muy instalado en la retórica, digamos, de los descendientes de los inmigrantes, digamos, sobre hacer sobresalir esa idea justamente. Algunos lo ponen en la palabra emprendedor, otros lo ponen en conceptos más tipo hacer la América o ese tipo de cosas, que un poco tiñe toda el relato sobre el proceso migratorio en la Argentina. Lo que pasa es que estamos tomando generalmente los casos de los que han, digamos, tenido cierto suceso económico o social, o cuyos descendientes han llegado a lugares importantes, ¿no? Siempre nos va quedando como atrás una gran cantidad de gente que desaparece, digamos, queda diluida en una masa anónima que a lo mejor no consiguió triunfar económicamente o bueno, por distintas circunstancias, ¿no? Tal cual, y no es algo limitado a la colectividad de esta diáspora, por supuesto. Yo no encontré tanto la frase hacer América en términos de los discursos y la retórica de esta colectividad. Giraba más hacia describirlo como tener este espíritu emprendedor o este espíritu de fenicio, de explorar el mundo y traer conocimiento y todo esto, pero son todas partes de la misma idea de que podemos explicar la demografía social, económico, geográfico con esa idea nebulosa de espíritu emprendedor o deseos de hacer América o heritaje fenicio o lo que sea, que en realidad son ideas narrativas que ocultan los mecanismos reales de cómo llegaban a distintos lugares. Y empezando a un nivel muy básico, tenemos que ver, bueno, literalmente los mecanismos tecnológicos que utilizaban, que eran los ferrocarriles, y cómo, así que en mi libro, uno de mis primeros capítulos se tratan de la función, el rol de los ferrocarriles en términos de las elecciones geográficas que hacían gente de la colectividad, que muchas veces no tenemos fuentes del archivo que cuenta directamente, bueno, yo elegí tal lugar en el medio del territorio de Neuquén por el ferrocarril. O sea, no te dicen directamente, pero vas como elucidando ciertas tendencias, inclinaciones en la colectividad. Y utilizo mucho las guías de comercio que producía la colectividad para tener una visión a una escala nacional de dónde se asentaban y dónde creaban comunidades, pero también dónde vivía la gente que vivía en relativa aislación de lo demás de la colectividad, que para mí son muy importantes estas historias también, porque yo no tengo una cifra fija de tal porcentaje de la colectividad vivía lejos de sus connacionales, pero mucha gente vivía en lugares que no eran ni siquiera aldeas, eran como paradas del ferrocarril. Y hasta muchos se notaban en las guías como estación Ojo de Agua, no sé qué, estación tal, parada, no sé qué, kilómetro 80 y 25, o sea, eran su almacén y quizás un par de cosas más y ya seguía el tren. Así que yo empecé a buscar mapas
históricos de los ferrocarriles, que también una cuestión media complicada con una perspectiva del siglo XXI, mirando hacia estos lugares donde se asentaban. Parecen remotos, pero que en realidad antes eran lugares súper importantes en términos de una cruzada de línea de tren o lo que sea. Así que, y por suerte teníamos estas guías de comercio que producía gente en la colectividad de cada rato. Tres que utilizo yo son de 17, 28 y 42. O sea, más o menos a unos cada 10 y 15 años. O sea, para una historiadora, bárbaro, porque eso nos da la oportunidad de ver cambio a través del tiempo, que es siempre lo que queremos ver, ¿no? Digitalicé con la ayuda de una asistenta muy paciente toda la información de estas guías. En la primera guía del 17 salen como, me parece, como 2.000 personas y negocios. En los segundos dos, más cerca de 10.000 personas. Creo que en el último, que es el más amplio, lo de 42, tiene como 10.500 personas alrededor de esto. Así que no llega ni cerca de ser una población o un estudio completo de toda la colectividad, pero es un porcentaje importante que se anotaban acá. Y estos salían de imprentas de periódicos como el diario Asalam o la casa de este salió de Córdoba, una casa de imprentas en Córdoba en 42, y los otros de Asalam, me parece, los otros dos. De hecho, la segunda se llama Guía Asalam. Bueno, esto es como una visión más grande. No te dice mucho en términos de detalles, pero visualmente te da una idea del despliegue de personas. Y lo que ya podés ver son... voy a apagar esto para verlo un poco mejor. Ahí está. Ya podés ir viendo las líneas de ferrocarril, ¿no? Acá subiendo, y acá. Esta es una línea también. Esta es una línea acá. O sea, y más evidente acá con una cantidad mayor de respondientes. El ferrocarril del noreste, y acá aún más, ¿no? El noroeste y acá. La inauguración de líneas más chicas de ferrocarril de trocha angosta en Patagonia después de la Primera Guerra Mundial, que exportaban mucha trocha angosta que venía de la frente, que ya no necesitaban tanto material de ferrocarril en Europa, y lo iba exportando a precios súper baratos, y países como Argentina y los Estados Unidos compraba a buen precio y lo utilizaban en regiones como la Patagonia y la región mesopotámica, por ejemplo, tenían sus propios booms en construcción de ferrocarril después de este momento. O sea, para mí la historia del ferrocarril es un momento interesante, porque es un momento para un país como Argentina mirar hacia adentro, hacia el interior del país, y buscar manera de cómo integrarlo económicamente, geográficamente, socialmente, geopolíticamente con los centros económicos y de población. Pero a la vez es un momento en que Argentina se abre a flujos de bienes, de materiales globales, como los materiales de la trocha angosta, por ejemplo, que venían de Europa. O sea, es como un momento de mirar hacia adentro en el país, pero
habilitado por estos flujos globales que existían. Y también la relación entre los booms de ferrocarril y migración están muy entrelazados los dos, o sea, los resultados de los dos el ferrocarril que habilitó a la llegada de no solamente esta diáspora, obviamente, pero otras colectividades y colonias que se asentaban por todo el país. Lo que también estas guías, por ejemplo, nos permite hacer es ver regiones que no han entrado en la literatura secundaria sobre la colectividad. Por ejemplo, la región mesopotámica, que no existen estudios, casi ninguno. Pero había gente allá, sabemos de anécdotas, sabemos de menciones en la prensa, de corresponsales del interior que tenían varios periódicos como La Gaceta Árabe, Diario Siro-Libanés, As-Salam y más, que tenían sus corresponsales en varias provincias y algunos eran corresponsales viajeros que viajaban entre distintos lugares dentro de ciertas provincias, ¿no? ¿Has visto esto quizás en su resumen de prensa? Sí, se ve en lugares, en las distintas provincias, en los corresponsales, sí. con las fotos, en los resúmenes anuales, por ejemplo, de algunos periódicos, creo que en La Gaceta Árabe y eso. Agradecimiento a todos los corresponsales de este año, Sí. por ejemplo, o las menciones de sus viajes, de sus regresos, de va a viajar en tal fecha. Sí. Y esa cuestión de viajar, de la movilidad y de los corresponsales del interior, y también a veces tenían corresponsales en otros países, ¿no? Tenían algunos diarios más grandes, corresponsales en Brasil, Chile, Uruguay, sí, por ahí más o menos. Bolivia, algunos tenían. Eso me fascinaba desde el principio, esta idea de la red que creaban. Cada diario propio tenía como su propia red de comunicación, de circulación de noticias y de dinero, ¿no? Y a mí me daba ganas de elucidar cómo funcionaba ese red. Y yo llegué a la conclusión, básicamente después de mucho trabajo, que la existencia en sí de estos periódicos dependía mucho en la manera en que creaban estas redes entre las provincias y aún en los países vecinos, y que sostenían estas redes de comunicación entre ellos a través de distintos tipos de movilidades, o sea, físicamente viajando entre los distintos lugares donde tenían los corresponsales y los corresponsales mismos viajando dentro de los territorios o las provincias. O sea, eso resaltó mucho para mí un aspecto de la colectividad que fue muy poco estudiado, porque ya estamos llegando un poco al tema de metodologías y acercamientos y enfoques del estudio, que la primera generación de estudios del máster en Argentina se enfoca mucho en un lugar o una provincia, y que para mí eso ocultaba mucho los flujos entre distintas geografías del interior y espacios urbanos, no solamente capital, pero capitales provinciales como Tucumán, Córdoba y hasta cierto punto Mendoza, que existía un poco más de literatura sobre esos lugares. Así que dije, bueno, podemos ver una línea de ferrocarril, por ejemplo, que no sé si se ve muy bien, pero acá en la frontera Argentina-Brasil de la región mesopotámica, terminando en provincia de Misiones, acá con el ferrocarril noreste argentino, establecido en primeras décadas o llegaba a Posadas, por ejemplo, en 1912 más o menos,
y llegaban alrededor de estos años también la gente de la colectividad llegaba a Posadas. Y elijo este ejemplo también porque es como del lado argentino de este estudio que hace Karam en el último artículo que vamos a ver hoy. Y combinando estos mapas históricos del ferrocarril, vemos cómo se asentaban mucha gente alrededor de las líneas. Estos son ramales que van a ¿cómo era? Bueno, no lo puedo leer. Eso que es la zona del sobre el río Paraná. Sí, es que no me acuerdo cómo se llamaba este terminal, pero bueno, Goya. Goya. Acá las estrellas significan donde se cruzan dos líneas de ferrocarril, que en general se asentaba más gente en estos lugares donde se cruzaban porque había más flujo de gente, oportunidades de vender sus mercancías o lo que sea. Y también vemos que si vemos las cifras de una región como la región mesopotámica, vemos que la gran mayoría de la gente vivía próxima, vivía cerca a la línea del ferrocarril, llegando a un 80% en ciertos casos, y que esa gente son personas que no salen en los periódicos, que no salen en la prensa, no salen en esas narrativas del espíritu emprendedor, y por consecuencia de eso están como ausentes en esa visión de desarrollo o integración económica, cultural, social de la colectividad. Lo que empecé a hacer fue hacer unos mapas interactivos con una plataforma digital que se llama Carto, que es gratis y acceso libre, y si quieren, tenía pensado yo el viernes en nuestra última sesión quizás jugar un poco con la plataforma para mostrarles algunas posibilidades que tiene para hacer no solamente imágenes fijos así, pero mapas interactivos que quizás les pueda servir para, no sé, el museo o para ustedes mismos en el proceso de investigación como referente, ¿no? Para el barrio San Cristóbal, o un mapa interactivo de todo el panorama de prensa a nivel nacional sería algo útil quizás. Lo iba organizando a través de estaciones del ferrocarril. Por ejemplo, Curuzupotía tenía 26 negocios o trabajadores registrados entre 17 y 42 a través de todo el periodo de recolección de datos. También quise visualizar geográficamente los que vivían en aislación, la que hablábamos antes, que mucha gente vivía en lugares donde eran o el único o uno de 3, 4, 5 personas que estaban en ese lugar. Y elegí, bueno, en un capítulo de mi libro, yo enfoqué en 2 regiones, en la Patagonia y en la región mesopotámica, como 2 regiones que no han salido mucho en la literatura secundaria. Yo las elegí como para resaltar esas posibilidades de elucidar demografía social. En estos casos hice un mapa de todas las personas que se anotaban a la guía de comercio, pero que eran en un lugar donde 5 personas o menos se anotaban de ese lugar. Así que te da una idea de por muchos lugares vivía gente a cabeza de línea del ferrocarril, ¿no? Vivían en relativa
aislación, pero no eran completamente no afiliados con la colectividad porque todavía se nota que valoraban la idea de inscribirse en una guía de comercio y también llegando a otros estudios que vamos a ver en un momento, por ejemplo, campañas de beneficencia del Hospital Sirio-Libanés, gente de esos lugares mandaban donaciones, o sea, tenemos las listas de donantes, listas de delegados ad honorem del hospital, y ellos venían de estos lugares muy aislados, o sea, cómo podemos incorporar estas geografías también en nuestro entendimiento de cómo funcionaban los grandes proyectos de beneficencia, de política, de prensa, institucionales, con cómo podemos vincularlo con estas geografías y a través de este proceso incorporar estos lugares remotos, esas zonas rurales, con nuestra idea de cómo el Mahshar Argentina participaba en esa idea de la esfera pública transnacional. Que hasta ahora la inclinación en la literatura, en los estudios, ha sido ver estas vinculaciones a la esfera pública transnacional como fenómeno urbano. Y no era así. Era una cosa que no obedecía las fronteras urbanas rurales. Era una cosa mucho más interpenetrado que esto. Y bueno, la primera lección de hoy día de Stephen Hyland es la primera que quería conversar un poco sobre sus temas principales. Y él, aún en el abstracto del artículo, dice que quiere ver este tema de los no afiliados o de las poblaciones rurales de la colectividad, y él utiliza como caso en punto la región noroeste de Tucumán sobre todo. Este autor tiene un libro que está saliendo o que recién salió, que se trata de más que todo sobre Tucumán, pero también Santiago del Estero, Salta, Jujuy un poco, pero la mayoría sobre Tucumán, capital y provincia. Y él es como un buen ejemplo de una nueva generación de historiadores. Bueno, generación lo hace parecer que somos muchos los historiadores de la colectividad, ¿no? Somos pocos, pero como una nueva generación de estudios que trataba de incorporar poblaciones que antes no entraban mucho en la narrativa. Y él toma, por ejemplo, el caso de mujeres y mujeres no de clase media y alta en una zona rural, que típicamente, aunque en Argentina hay más estudios sobre Tucumán como una provincia en términos de su colectividad que otras, pero en general, en términos de estudios del Mahshar al nivel global, incorporando Estados Unidos, Canadá, Australia, oeste de África. En general, los estudios se enfocan en las zonas urbanas, más que todo en las capitales o las ciudades principales como Nueva York. Y en este caso, el autor buscaba incorporar otros grupos. Y es uno de los primeros para hacer esto en la historiografía del Mahshar de Argentina. Y quería ver si ustedes tenían algunas reflexiones o reacciones a este artículo en términos de las conclusiones o las fuentes. Es como un estudio muy pequeño, ¿no? Utiliza un cuerpo pequeño de testimonios, de fuentes, pero es un ejemplo de temprano intento para buscar otra manera de hacer historiografía del Mahshar. ¿Algunas observaciones de
Highland. Bueno, sí, como vos decís, es principalmente la temática dentro de la inmigración árabe en Tucumán, reducirse a esta tipología de fuentes para expresar un aspecto más de la inmigración, es algo de lo que más me llamó la atención. También, bueno, como concentrándose en eso, juega también con la contextualización de la inmigración a una escala tanto local como nacional, y cómo esos elementos nacionales condicionan también elementos tan micro en el desarrollo de la inmigración en Tucumán. En ese sentido me interesó mucho ese tratamiento de las fuentes y esa relación con un contexto más amplio. ¿Alguien más? Sí, y cómo define que para ese momento es un periodo crítico para ese grupo de inmigrantes, porque ya no son más un grupo de inmigrantes aislados, sino una minoría étnica que ya es señalada y que ya se conformó, por lo tanto, cómo afecta, y por eso agarra los archivos judiciales, ve crímenes violentos, el conflicto con los divorcios y demás, y cómo ese periodo crítico se conforma ante esta etapa y lo puede notar, digamos, que antes no pasaba eso. Tal cual. Han mencionado otro aspecto de este trabajo que también es característico de como nueva generación de estudios, que va integrando mucho más historia de la colectividad con historias locales, provinciales y nacionales de Argentina. Que al principio los estudios de la colectividad que salían provenían muchos, como han visto algunos de ustedes seguro, de estos mismos núcleos asociativos, de estas instituciones, clubes de heritaje o con fondos de cierto periódico que ponían fondos para producir estos estudios de la colectividad, que se enfocaban mucho en la colectividad como una entidad no cerrada, pero que no vinculaba mucho los procesos, el desarrollo de la colectividad con contextos históricos de Argentina a distintas escalas. Y este trabajo es un ejemplo de los primeros que va integrando esa historia con la historia argentina para decir, mira, hay una razón que tal cosa pasó con esa colectividad local en este momento, que parece una cosa básica, ¿no? Que obviamente tendríamos que integrar nuestro entendimiento de la colectividad con la historia argentina, pero no lo había hecho realmente ningún estudio hasta los últimos 10 años. Este fue algo que Highland escribió hace unos 6, 7 años más o menos, que recién salió a publicar el año pasado. O sea, pero el momento que lo escribió, estaban muy pocos los ejemplos de estudios así. Lo que este artículo representa, a la vez, es un acercamiento a estudiar la colectividad que todavía mantiene su vínculo a esta idea de el rango entre integración y transnacionalismo, ¿no? O sea, no es el enfoque del artículo, pero lo menciona en ciertos momentos. Por ejemplo, en la página 42, en el segundo párrafo completo, dice que la literatura del Mahjar has focused on either the successful integration of a particular group or the bigotry by local societies targeting immigrants. O sea, no cuestiona mucho esta idea de que podemos interpretar las experiencias de la colectividad como una negociación entre integración y rechazo social por discriminación, o entre integración local y participación transnacional. O sea, existe un poco todavía binaria, ¿no?, entre estos dos lados. Va progresando mucho este artículo en términos de
los otros temas que dijimos, como integración con la historia argentina, pero todavía no cuestiona esa base, esa fundación entre integración, transnacionalismo, que después otros trabajos van cuestionando un poco más, de que es un modelo que realmente representa a la vida diaria, cotidiana de la gente. ¿Vivían entre integración y transnacionalismo o eran dos procesos que desarrollaban a la vez? Y para mí es eso, que dos procesos muy entrelazados, que no es que o integraban o estaban transnacional, ¿no? Y luego en su libro que salió después de este artículo va un poco más hacia ese lado de no verlo como binaria entre integración y transnacionalismo. Pero esto es algo que caracterizó la primera generación de estudios sobre el Mashtar en Argentina. Los primeros que salieron de este circuito de ser fundados y producidos por y para la colectividad o para alguna razón política o de tratar de crear como cierta imagen de la colectividad o crear cierta historia para promover los éxitos de la colectividad. En esa generación primera estaba muy vinculada a esta idea de inserción, de integración, de espíritu emprendedor. Y cuando hablaba de conexiones transnacionales, no era de una manera de realmente elucidar la profundidad de esos lazos, porque podía haber sido visto como algo en contra de la integración exitosa de esa colectividad. Segunda generación representada de estudios, representado por ejemplo como Hyland, en sus otros artículos va viendo conexiones transnacionales. Por ejemplo, él tiene un artículo sobre la política de la revolución de 1908 en el Imperio Otomano, de los Young Turks, no sé cómo se dicen, los jóvenes turcos, y partidos políticos en Buenos Aires que agitaban para contraer a un consulado otomano, Emir Arslan, en Buenos Aires, y seguro que lo han encontrado en su bibliografía que van armando para el museo, pero esto es como otro ejemplo de una segunda generación de estudios que va reconociendo estos vínculos. Y esto nos lleva al segundo tema importante de hoy día, que es esta idea, volviendo a esta idea de la esfera pública del Mashtar, en el caso argentino en particular, que hablábamos de la prensa el otro día, el lunes, con el artículo de Fahrentold, pero hoy día vamos a hablar de otras movilidades, migraciones y circulaciones que caracterizaban a estos vínculos de la esfera pública, no solamente en el ámbito de la prensa, pero en la política, como hablamos recién con otros trabajos de Hyland, que se trata de los jóvenes turcos y la llegada del consulado otomano a Buenos Aires. Y en mi artículo, que es la próxima que vamos a ver hoy día, la idea de beneficencia como un ámbito para ver esta participación transnacional. También otro tema que trabajo yo es la producción cultural, artística, y como esto también se puede conectar a la idea de circulación dentro de la esfera transnacional. Activismo, antiimperialismo, hay muchos como ámbitos que podemos elucidar para decir, bueno, esto también es un sistema de movilidades, es un sistema de circulación que iba
formando las prácticas diarias, la experiencia cotidiana de alguien que vivía en el Mahjar, que era una experiencia muy afectada por las condiciones locales, como muestra Highland, por los procesos sociales, políticos, económicos en un lugar como Tucumán o en Buenos Aires o donde sea, pero también la vida cotidiana estaba muy impactada por esta esfera pública, y no solamente la vida cotidiana de la clase media, de los élites, la vida cotidiana de alguien que elegía donar plata a una campaña de beneficencia, que se sentía vinculado con cierto proyecto de la colectividad o que beneficiaba de la institución del Hospital Sirio-Libanés o otro servicio para la colectividad, que los servicios en varios instantes estaban abiertos no solamente a los que eran los élites o clase media. Por ejemplo, servicios del patronato sirio-libanés a veces ayudaba a gente que estaba en condiciones mucho más pobres. Por ejemplo, servicios médicos o servicios de traducción, etcétera, etcétera. Quería tomar como ejemplo uno de los enfoques del artículo mío del Hospital Sirio-Libanés y mostrar cómo yo utilicé algunos de estos mapas interactivos para tratar de entender mejor los flujos económicos entre las provincias y territorios y la capital, cómo funcionaban para construir el hospital. Así que la primera cosa que hice fue mirar cómo relacionaban las mujeres de la Asociación de Beneficencia Pro Hospital Sirio-Libanés con los distintos lugares, los distintos núcleos de asociación. Y esto es un mapa para visualizar el sistema de delegados ad honorem que tenían, que describí un poco en el artículo, la manera en que tenían como unos delegados contratados por plata que iban recorriendo las provincias y los territorios para recolectar donaciones para construir el hospital. Y aunque fundaron el hospital en el 37, seguían con los delegados ad honorem para hacer proyectos de expansión, mejoramientos, etcétera. Y iban expandiendo especialmente hacia el sur, llegando al 47. Y en este mapa no es un mapa interactivo, pero en una versión interactiva que tengo, puedes ir enfocando en lugares específicos y ver cómo, por ejemplo, en 37 tenían delegados ad honorem en tales estaciones del ferrocarril en cierta línea, y que llegando al 47 ya los pusieron en otras paradas entre las que ya tenían. O sea, eso también es algo que un poco seguía como el armazón geográfica, tecnológico de la transportación, lógicamente. Eso es enfocando un poco en Jujuy, y solo para dar una idea de... Es una diapositiva que suelo poner para audiencias en los Estados Unidos que no tienen idea de cómo es la geografía argentina, así más a beneficio de ellos que no saben dónde está Jujuy o qué tipo de paisaje. Pero solo como para dar una idea de lo remoto que eran estos paisajes a los cuales llegaban con su campaña de beneficencia, y la gente y esto ni siquiera es un mapa de dónde venían las donaciones. Estos solamente son dónde estaban los delegados. O sea, las donaciones, si las agregamos al mapa, es una cosa aún más repleto con estos puntos, ¿no? Y tenemos en las publicaciones del hospital listas de donantes
que tiene los nombres, porque esto era una suerte de como capital social que uno podía ganar a través de participar en una campaña de beneficencia, que tu nombre salía en un diario que después se distribuyeron en distintas provincias, que lo producían acá en Capital. Y también tenían su programa de radio que mencioné acá también, que leían tu nombre en la radio. Así que era una manera de sentirse vinculado al centro, al núcleo demográfico de la colectividad y ganar un poco de visibilidad. Y también una legitimación desde el punto de vista económico, ¿no? Uh-huh. Porque entonces voy a hacer negocios Uh-huh. con una persona que tiene una potencia económica que le permite hacer donaciones importantes y por lo tanto, bueno, es una forma de conocimiento, aunque no me conozca Uh-huh. personalmente, puedo establecer algún vínculo Sí. comercial. Exacto, exacto. Y también yo creo que ellas tuvieron una estrategia intencional en hacer que uno no tenía que donar mucho para tener su nombre ahí en la lista de donantes. O sea, yo creo que a propósito pusieron un límite muy bajo de unos 5 pesos para, por ejemplo, recibir los servicios remotos del hospital. ¿Alguien que leyó el artículo podría explicar un poco eso de servicios remotos? ¿Alguien se acuerda? Yo les puedo explicar si no, pero es de que estoy hablando mucho. Los servicios remotos eran una suerte de análisis que uno podía pedir del hospital, aun si no vivía cerca del hospital. O sea, podrías mandar sangre o varias otras cosas desde tu hogar en Jujuy a Buenos Aires, al hospital, a partir del 37, cuando establecieron el hospital, el edificio en sí. Y después ellos hicieron varios análisis en el laboratorio del hospital y volvieron su análisis, un reporte sobre los análisis al donante, donante de sangre, donante de plata, en Jujuy, en Catamarca, donde sea. Científicamente, no sé qué validez tiene un análisis de sangre después de que la sangre ha estado arriba de un tren por no sé cuántos días entre Jujuy y Buenos Aires, entre Ríos y Buenos Aires. Pero la validez científica obviamente no es la cosa central de esta práctica, ¿no? Es la idea de vincular los servicios de una institución geográficamente central a la colectividad y a la economía nacional, ¿no? A los espacios mucho más remotos. O sea, era una manera simbólica de conectarlas. Sí, sí. Y crea como maneras de participación entre la colectividad en las distintas geografías. O sea, tradicionalmente en las historiografías de primera generación de la colectividad estudian una ciudad, una provincia o una institución como algo local de ese lugar. El Club Ciro Libanés de San Juan, su historia. La Iglesia Maronita de Mendoza como una historia de esa comunidad. Pero ejemplos como el Hospital Ciro Libanés revelan que son fuerzas mucho más grandes geográficamente y socialmente que una cosa de la gente de Capital o la gente de Villa Devoto, donde radicaba el primer hospital. Esta es una foto del edificio original del hospital. ¿Ustedes han visitado el hospital en Villa Devoto, alguno?
por afuera. Yo también, ¿no? Yo entré hace muchísimos años, no me acuerdo. Bueno, si entras al hospital hay como un jardín detrás y ese edificio está ahí. Está todavía. Sí, está todavía como la parte administrativa del hospital. Era una casona de una familia y en los archivos encontré una referencia, no sé si alguno de ustedes lo encontró, que era una casa que tenía como un sótano que era pingüinera. No sé qué es. Yo no sé si esto literalmente significaba que era como tipo zoológico para pingüinos o si era una manera de decir un lugar donde mantener las cosas frías. Sí, puede ser me imagino que es más por eso. A mí me gusta imaginar que realmente habían pingüinos en el sótano, así que... No creo. Pero me encanta la idea, ¿no? Por ahí hay que consultar con algún arquitecto, pero Sí. no creo ahí, ¿no es cierto? No, Sí. pingüinear, Y único- para qué Sí. mantenerlos en un sótano, si vas a tener pingüinos, ponelo ahí en el living, algún lugar donde puedas disfrutar, ¿no? No, pero bueno, era una casa privada en un par de hectáreas de tierra y ahí radicaron el hospital, que sigue funcionando hoy día. Es una de las instituciones no religiosas más viejas que sigue en función hoy día de la colectividad a nivel nacional. Por eso lo elegí como un ejemplo para el artículo. Claro, porque en realidad entre los donantes había muchos miembros de la colectividad que eran del sector judío, por ejemplo, los Teubal y otros Sí. miembros de la colectividad judía siria pusieron plata para el hospital, Sí. aunque muchos de ellos también utilizaban el hospital israelí. Sí, y de hecho este es uno de los errores que en esta versión, en el artículo que corregí para el libro, porque menciono en algún momento que los donantes eran de varias religiones, cristianos, musulmanes, drusas, y no dije judío, pero después me di cuenta, después de que ya lo había publicado, dije, ay no, eran judíos también, habría que poner esto. Bueno, en la versión de este artículo que sale en el libro, sí, dice judíos también. Claro, de hecho, Teubal, que además tenía su principal núcleo industrial en Villa Devoto. Sí, sí. Y los Teubal también, que estaban muy involucrados en el Banco Sirio-Libanés y las redes económicos de la colectividad a nivel nacional. Y originalmente eran tejidos, ¿no? Teubal sí siempre fue hilandería y textil, Sí. hasta que sucumbió gracias a las diferentes políticas aplicadas a lo largo de las décadas en Argentina y quebró. Sí. Era muy importante, sí. Bueno, este mapa, lo siento, desgraciadamente está un poco oscuro y no podemos hacer que la ola se ponga más oscura, pero acá es el mapa a nivel nacional, ¿no? Se ve un poco. Y esta es una representación de dónde venían las donaciones para el hospital. Y en la versión interactiva de este mapa, pues hacer zoom y el ancho de estas líneas representa el número de delegados que tenían en esas zonas. Y se nota en las líneas más anchas que más delegados tenían por acá, por el noroeste, pero también por acá, por Corrientes y bastantes del oeste también. Otro mapa que estoy haciendo es algo así, pero con las donaciones y no solamente los delegados, que son... es un mapa que parecido a este, pero que nos da la idea también de que la plata venía no solamente de los lugares de alta concentración de la colectividad, pero de zonas rurales también, donde no había mucha gente. O sea, proporcionalmente no es que un lugar como San Miguel de Tucumán
donaban más plata proporcionalmente a su población de la colectividad. Muchas veces la gente en lugares mucho más remotos donaba proporcionalmente más plata al proyecto que la gente en Mendoza, San Juan, Tucumán, etc. Que interrumpe un poco nuestras conceptualizaciones tradicionales de nivel de participación en desarrollo de la colectividad como algo centrado en los lugares de mayor concentración, ¿no? El desarrollo institucional, económico, cultural de la colectividad estaba muy dependiente de las zonas más aisladas también. Sí. Puede ser que justamente ese aislamiento genera ciertas tendencias a involucrarse de forma mayor a lugares, o sea, como campaña de recaudación, al Hospital Sirio-Libanés de Buenos Aires, en lugar de lugares donde cierta concentración mayor de personas de la colectividad le da un poco más de autonomía con respecto a otras regiones. Eso podría ser como... Podría ser algo así, que en vez de atender una conferencia en el Club Sirio-Libanés, que en Zapala no tenés esa opción porque quedas a 4 días en tren, no vas a atender la conferencia o el discurso del canciller no sé quién de Beirut o lo que sea. Tenés la opción de participar de otra manera, que es por esa campaña de recaudación, ¿no? O otras maneras que tengan que ver, por ejemplo, con la circulación de producción cultural, que es otro ámbito que quiero resaltar en términos de la esfera pública transnacional. Estos son unos ejemplos, unos favoritos míos de las circulaciones de producción cultural. Yo no sé si ustedes habrán encontrado alguna referencia, ustedes que trabajan para el museo, de estos individuos que eran actores, cinematógrafos, cómicos, escritores, Chick Bay. Ellos representaban como otra población, otro sector hipermóvil de la colectividad que participaban en estos circuitos de giros, tal como los directores de prensa o los corresponsales viajeros, que ellos iban viajando tanto entre ciudades principales como zonas rurales también, haciendo su show o grabando su proyecto cinematográfico, etc. Voy a empezar con los chicos de Oriente Film, que para empezar yo les quiero decir, si en algún momento están haciendo investigación en algún archivo y encontrás las películas en sí de ellos, por favor avísame, porque yo hace una década que busco rasgos de las filmaciones en sí de ellos, que era un grupo de cinematógrafos. Yo estuve en Montevideo en el archivo de la Cinemateca y ¿Sí? estuvimos hablando con el responsable, ellos no lo tienen, y él me dijo que iba a ver si tendía algunas redes para ver en otros lugares en el Uruguay si había alguna noticia. Bueno, avísame, por favor, que me he no, vuelto loca por varios años. No voy a olvidar. Algún día. No, la otra cosa es que... Porque solo uno tuvo, digamos, como cierta ahora se me fue el nombre, de los que formaban, había uno de ellos que más o menos se puede encontrar referencias. Sí, del Pingo al Volante, es uno que hizo Sí. Roberto Curri. Claro. De los demás no hay, Sí. no hay, digamos, data. Bueno, desgraciadamente. Bueno, para dar un poco de contexto para los que no han estado, como yo, frustrados en buscar rasgos de este grupo, eran un grupo de cinematógrafos, tres chicos de heritaje libanés, que venían en distintos años de Beirut y
bueno, no todos de Beirut, pero de Líbano todos, Roberto Hurri, José Dial y un tipo que se llamaba Nabi Shamoun. Y el tercero, Shamoun, era de la familia Shamoun, que eran los directores del órgano de prensa muy famosa, Asalam, o sea, famosa, grande dentro de la colectividad. La familia Shamoun eran o 10 o 11 hijos, y de hecho los Shamoun estaban involucrados también con el proyecto del hospital que recién vimos, que Adela Shamoun era una de las mujeres del directorio de la campaña de recaudación. Y Nabi Shamoun era asociado con el órgano de prensa, con Asalam, y tenía por eso como cierta seguridad financiera y posibilidades de financiar y apoyar al proyecto a través de sus vínculos con su familia y su casa, su imprenta. Nabi Shamoun falleció temprano en la historia de este proyecto. Falleció por ahí en 29 más o menos, pero antes de fallecer viajó con el equipo de Oriente Film para grabar documentales sobre el Mashriq y también al-Mahjar. El primer documental que grabaron fue en 27, creo, sobre los paisajes de Siria, Líbano, Turquía. Filmaban sitios históricos famosos como Baalbek y Palmira, como sitios de heritaje de la historia, ancient history, historia antigua, y sitios como contemporáneos, urbanos, de distintos lugares en el Medio Oriente. Lo rodaban en el Mashriq y llevaban estos documentales a las Américas y hacían giros por las provincias argentinas y en Capital, mostrando este documental y utilizando este documental del Mashriq como una oportunidad de recaudar fondos para su próximo proyecto, que era hacer documental sobre el Mahjar, sobre las colectividades árabes en Argentina, pero también Uruguay, Brasil y Chile. Y este es un proyecto que desarrollaban a través de varios años. Y ustedes pueden imaginar por qué quiero ver, desesperadamente quiero ver estos documentales, porque entraban en fábricas con dueños de la colectividad, entraban en fábricas famosas como la fábrica de los hermanos Yarur en Santiago de Chile, que eran fábrica de textiles famosos. Hay un libro de un historiador en los Estados Unidos sobre los textiles Yarur que se llama Weavers of a Revolution. Hay varias entrevistas que hacían para los documentales. Por suerte, este era un proyecto como de alto perfil, que salían noticias en la prensa y hablaban de esos documentales, así que de esas descripciones podemos sacar información sobre qué tipo de escenas que aparecían, gente que hacían entrevistas, y no solamente era gente de la colectividad que se entrevistaban en el documental, a veces era como algún intendiente provincial o alguien del gobierno municipal que salía para hacer una entrevista sobre la integración de la colectividad o éxitos de la colectividad, básicamente para proponer este espíritu emprendedor y confirmarlo desde los testimonios de distintas personas en distintas zonas, no solamente en Argentina, pero rodaban también en Uruguay, Chile y Brasil, como dije. Y llegaban a tener entrevistas con gente
digamos, importante. Por ejemplo, Getúlio Vargas se sentó para una entrevista con los chicos de Oriente Film en su momento. Así que fue una cosa de alto perfil, ¿no? Y ellos viajaban entre América Latina. Chamoun se muere en algún momento y Khoury y Dial seguían con el proyecto. Y Dial seguía en eso de importar filmaciones y películas de cultura popular desde el Medio Oriente. Entrando en los años 40, Dial tenía una empresa de importar películas, por ejemplo, de Cairo, y porque había como un mercado para estos éxitos de Egipto en Argentina. Y bueno, la historia de ellos es para mí interesante en sí, porque me fascina la idea de documentales de la colectividad, y ellos siempre lo describían como que querían hacer un archivo visual de la colectividad. Como historiadora, yo obviamente me vuelvo loca por los archivos, la idea de hacer un archivo visual de la colectividad, bárbaro, pero también para mí es muy buen ejemplo de otros ámbitos de esta esfera pública transnacional, que ellos iban con sus documentales creando no solamente oportunidades para que la gente de la colectividad y no de la colectividad se juntaban para ver los estrenos de los documentales, pero también iban creando como una estética de la idea del Mashrek y la idea de la diáspora también, a través de sus obras de arte. Y cuando iban haciendo sus giros, y este es un mapa de los giros de ellos en Argentina y Brasil entre 1929 y 1930 más o menos, que también Khoury, uno de los integrantes del grupo Oriente Film, viajó a México y a los Estados Unidos y a Europa también. O sea, esto da como una idea de la escala mundial de sus peregrinaciones, su circulación. En términos de su filmación Atracción del Oriente, que era su grabación que hicieron en el Mashrek, esto es un giro que hicieron en 1928, como un giro que pasaba básicamente por la línea de ferrocarril central del país, pero lo mostraban, y no tiene acá los nombres de los lugares, pero no solamente son ciudades principales, son como ciudades y aldeas muy chiquitas, donde mostraban la filmación muchas veces en algún núcleo asociativo, alguna institución como club social, y lo pasaban en lugares como muy remotos de la provincia en Córdoba, por ejemplo, lo pasaban, y para mí representa ese conexiones que existían no solamente a un nivel económico, a un nivel periodístico entre estos lugares, pero en términos de la producción cultural y la cosa que la gente hacían con su tiempo libre, ¿no? Que iban a ver cosas de cultura para disfrutar. Utilizaban estos giros como oportunidad también de colaborar con otros artistas. Chick Chick Bey era un cómico que hacía los giros con ellos muchas veces, porque al principio, cuando estaban haciendo sus grabaciones, no tenían sonido, así que necesitaban traer su propio sonido para los estrenos o su propio entretenimiento, y contrataban, por ejemplo, a Chick Chick Bey. En algún artículo sobre el evento menciona Chamoun, creo que tenían que pagar un montón de plata para contratar a Chick Chick Bey, pero que valía la pena porque era tan bueno. Y era un cómico que sacó
me parece su nombre Chick Chick, su nombre en realidad era Shibran Trabulsi, sacó el nombre Chick Chick Bey de este tipo, de Naguib Rihani, que era de Egipto, era conocido como el padre de la comedia egipcia, que tenía un personaje que se llamaba no Chick Chick Bey, pero Kish Kish Bey, y era básicamente el mismo personaje que lo que hacía Trabulsi en Argentina y Brasil como Chick Chick Bey. Y aún en ciertas entrevistas a Rihani en Cairo se quejaba de que gente en América Latina había como robado su personaje, que lo estaban pasando eventos de teatro en América Latina, bueno, en las Américas en general, que utilizaba sus ideas artísticas con Chick Chick Bey. En este caso, yo encontré el vínculo no solamente por tener el nombre parecido de Kish Kish Bey y Chick Chick Bey, pero también encontré evidencia de que Trabulsi, Chick Chick, el argentino Chick Chick, él hizo un giro con el Rihani en América Latina a finales de los años 20. ¿Por qué? Porque Rihani estaba en su luna de miel, se había casado con Badia Masabni, que era una actriz, bailadora súper famosa del belly dance, no sé cómo se dice, danzas orientales, que ella nació en Líbano, emigró de chica a Argentina, vivía en Buenos Aires, pero después como de adolescente emigró de Argentina para vivir en Cairo, o no, en Alejandría con su mamá, y ella conoció al actor, el Rihani, y ellos, como ella tenía estos vínculos con Argentina, por haber emigrado de chica de Líbano, volvieron a América Latina para luna de miel, y para financiar la luna de miel, iban dando espectáculos de teatro en varios lugares en Argentina y Brasil, y puede ser otros países más, pero no tengo, no lo puedo comprobar. Pero dice ella que no dejamos afuera ningún lugar en nuestro giro, así que para mí eso dice que puede haber sido más allá de Argentina y Brasil. Bueno, Chick Chick Trabulsi hace una parte del giro de luna de miel con ellos, y es después de eso que él empieza a poner su nombre Chick Chick en sus propios actos comédicos, y bueno, para mí debe haber sido influido por pasar tiempo con el original Kish Kish, ¿no? Y para mí eso es un símbolo, por ejemplo, de las redes complejas que crean estos procesos de inmigración, a veces circular, entre el Mediterráneo oriental y Sudamérica. Porque en este caso solo de Chick Chick, Rehani y Masabni, tenemos una mujer que emigró de Líbano de chica a Argentina, que después volvió a Egipto, tuvo sus vínculos con la comunidad artística allá, que les influyó en sus decisiones de dónde tomar su luna de miel, y después que eso los puso en contacto con los ámbitos culturales, artísticos del Mahjar en Argentina, que después influyó a este tipo Chick Chick que tuvo bastante circulación en términos de los discos de Chick Chick. Tenía su propio periódico después de los años 40, tenía un periódico, era más como una revista, y más una revista para mujeres, y tenía artículos como cómo bajar de un tren, cuántos dientes debería tener, o cómo cocinar un pollo perfecto, consejos para tu marido. Era mucho más parecido a esas revistas
de mujeres de la época y no como el resto de la prensa típica de la colectividad, que hablaba de cosas de la colectividad. Pero a la vez era algo muy vinculado a la colectividad porque pasaban, por ejemplo, ponía poesía y canciones árabes en su revista, no con traducciones al árabe, porque eso era para una generación que ya no leía árabe, la mayoría de ellos, pero una transliteration, una transliteración de las palabras árabes al español para poder leerlos y cantar con la canción en árabe, pero quizás sin entender qué es lo que significa, pero estar cantando en árabe. O sea, él con su revista, yo escribo de su revista y argumento que él incorporaba a su audiencia, la mayoría de ellas mujeres probablemente, en estos proyectos de conservación cultural, conservación de idioma y cosas así a través de su revista. Cuando él dejó de hacer giros, saltaron como editoriales en ciertos periódicos que estaban muy enojados, que criticaban mucho a Chic Chic por haber dejado de ser hipermóvil y hacer giros. Y para mí eso señalaba que había un alto valor puesto en la idea de ser físicamente circulando entre la colectividad, ¿no? El último ejemplo de circulación cultural es Selim Zeytoun, que era un cantante de ópera que circulaba también con Chic Chic. Muchas veces ellos dos hacían giros juntos, era como una parte del show era de comedia y la otra mitad de como canciones de ópera tradicionales con a veces orquesta oriental. Y Selim Zeytoun había entrenado con Abdel Wahab, que era cantante de ópera de Egipto, súper famoso, y es como otro ejemplo de estas vinculaciones transatlánticos, transmediterráneos, que unía las esferas artísticas, culturales del Mahshar y al Mashriq, y que en turno creaban oportunidades para consumir cultura, arte, visiones estéticas del Oriente para la poblaciones latinoamericanas más allá de la colectividad, ¿no? O sea, tenía papel en crear la idea, la abstracción de la idea del Oriente. Y esto, por ejemplo, es un giro de Chic Chic y Zeytoun que hicieron en 1930, que se fueron por todo este recorrido y de vuelta. El último tema que vamos a tocar hoy resume un poco a lo que ya hemos hablado, ¿no? En términos del desarrollo de acercamientos y metodologías en el estudio del Mahshar. Como ya hablamos, los primeros estudios arrancaban con eso, de estudiar la demografía, al principio la demografía como geográfica, de quiénes estaban en tal aldea, qué tipo de negocio tenían, como con la idea de ser como parte de un argumento más grande de comprobar el espíritu emprendedor o documentar la existencia de la colectividad en ciertos sitios en el país, cumplir con las metas de cualquier institución de la colectividad había financiado tal estudio. Pero después, con otra generación de investigación, intentos para hacer como demografías sociales
para llamar atención a nuevos grupos y poblaciones, como lo que vimos con Highland y un poco lo que vimos con mi artículo también sobre el ámbito de beneficencia manejado por mujeres de la colectividad. Y esto iba iluminando cuestiones de género, de clase, de contextos urbanos y rurales, e integrando la historia de la colectividad con la historia de Argentina o la región. También, y esto lo puse en inglés porque es una cita directa de una mujer, Yasmin Hanoush, que tiene un libro que está saliendo ahora, se llama The Chaldeans, pero si buscas su nombre tiene otros artículos disponibles por web. Pero esta idea de ver la diáspora y la patria, o el Meshrek en este caso, como a continuous social field, o sea, un campo social integrado entre el Mashrek y el Mahjar, en vez de decir, este es un estudio del Mashrek y este es un estudio del Mahjar y estos son los vínculos entre ellos. No, en vez de decir esto, decir, es como un campo social, un ámbito continuo entre las dos regiones y tenemos que como analizarlo teniendo esto en cuenta. Es también un conjunto de ideas que presentaba, por ejemplo, por la historiadora Stacey Farentold, la cual escribió el artículo que leímos para el lunes y que tiene un libro que sale ahora que se llama Between the Ottomans and the Entente y se trata de la Primera Guerra Mundial y la diáspora. Lo que vemos en como las historiografías más contemporáneas, más recientes de colectividades del Medio Oriente en las Américas son estas como, digamos, nuevas historias internacionales de Argentina o de Paraguay, Brasil, en el caso de Karam, el historiador del tercer artículo, que va tratando de utilizar como armazones, marcos teóricos e ideas para llevarnos a un entendimiento entrelazado transregional del Medio Oriente y en este caso Sudamérica. Por ejemplo, la idea de Karam, del artículo que leemos para hoy día, de geopolítica cotidiana, que dice, él lo llama en inglés everyday geopolitics, ¿no? La idea de que podamos estudiar las relaciones exteriores, internacionales de un país y cómo, pero no solamente a un nivel de un Estado interactuando con otro Estado, que también planteando que la geopolítica en términos de fronteras, de relaciones políticas internacionales, de alianzas, se va creando también a través de las acciones de gente de la sociedad civil, de gente con vínculos diaspóricos, que puede llegar a influir a un nivel nacional la geopolítica, las relaciones internacionales, lo cual plantea en su estudio de la triple frontera, en el tercer artículo, ¿no? Y de la misma forma esas políticas y relaciones diplomáticas alteran las actividades de estas personas. Eso, o sea, se retroalimentan tanto a un nivel que podría ser interestatal como a un nivel cotidiano, es decir, uno influye sobre el otro. Sí, exacto. ¿Algún otro comentario de Karam? No fue tanto sobre Argentina en sí, pero un ejemplo de esta nueva tendencia en la historiografía que quise mostrar con el artículo de él, más sobre redes económicos, que nos da una idea también de
la expansión de las redes económicas porque ellos dependían de conexiones con gente en Colombia, en Panamá, para importar bienes a la triple frontera por el lado de Ciudad Trostner, Ciudad del Este y Foz do Iguazú. Estas ideas que iban elucidando en su artículo de que podemos enfatizar la necesidad de desafiar a Area Studies, estudios de área, que era como una manera de organizar el conocimiento del mundo que provenía de instituciones en Estados Unidos, en Europa, con la Guerra Fría, y que eso afectó mucho la manera en que estudiamos las migraciones, porque las migraciones son cosas que necesariamente nos requiere mirar críticamente hacia la idea de fronteras o regiones mundiales, porque van complicando todo esto. Y una nueva generación de historiografía dice, no solamente tenemos que estudiar las diásporas y las sociedades que creaban y la esfera pública transnacional, pero también tenemos que ver cómo estas diásporas podían generar impactos a una escala nacional en términos de cómo este país relacionaba con otro país o con otras economías, culturas, etc. Es básicamente lo que yo hago en otro artículo que escribí que habla de la historia entrelazada de Argentina y Egipto en los mediados del siglo XX, como girando alrededor de este momento histórico de los principios del siglo XX, en lo cual Egipto experimenta una revolución en 52, y también 52 en Argentina lo vemos como un momento de transición importante en términos del peronismo. De hecho, pasaban como unos 24 horas entre la revolución revolución egipcia, la expulsión del rey Farouk en Egipto, pasó como 24 horas después de la muerte de Evita. O sea, por casualidad hay como eventos importantes en términos de las trayectorias históricas de los dos países, administraciones, momentos culturales. ¿Había similitud en el pensamiento para llevar a cabo en cada país? Lo mismo. Habían lazos de ideología, habían lazos acerca de relaciones con el movimiento no alineado, habían ideas sobre la idea de tercera posición o, con Libia, Egipto, Argentina, Argelia, que en ese momento, en mi artículo planteo que estos vínculos, lazos surgían antes del surgimiento de la izquierda global como de los 60, que estas vinculaciones ya estaban presentes a finales de los 40 y entrando en los 50, y que la gente diaspórica que tenía raíces en esa área del mundo apoyaba y habilitaba en ciertos casos la circulación documentaria, ideológica, política y financiera que habilitaba el crecimiento de estos vínculos transatlánticos, transnacionales, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en este artículo que yo escribo sobre Egipto, la colectividad no es el único enfoque del artículo. O sea, para mí, acá estamos ahora, estamos en eso de decir, sí, hay que estudiar las diásporas, estudiar las colectividades, pero no como cosas cerradas, y no necesariamente tienen que ser el único enfoque del estudio. Puede ser como algo como el
género o clase, migración como una lente, en inglés dicen lens of a gender lens o a class lens, o como una perspectiva. La migración y diáspora como perspectiva más allá de el enfoque en sí del estudio. ¿Me entienden? Es como un eje para el análisis y no necesariamente el sujeto en sí. Y eso nos lleva a las conclusiones de hoy que tienen que ver con esta evolución, el desarrollo del campo de estudios sobre el Mahshar. Primero siendo que, como ya dijimos, los estudios del Mahshar en Argentina, tanto como en las Américas en general, empezaron como estos intentos para esclarecer información básica, demográfica, y a veces para afirmar estas ciertas narrativas como el espíritu emprendedor de las distintas colectividades. Y la mayoría se preocupaban con el rango de integración y transnacionalismo. Y después, en la última década, surgieron estos estudios del Mahshar que han incorporado más grupos y sectores de la diáspora para demostrar el papel que ellos tenían en la esfera pública transnacional. Y ahora los nuevos estudios del Mahshar ni siquiera enfocan específicamente en la colectividad en sí solamente, sino como en un elemento en el estudio de una versión internacional o transregional de Argentina u otro país elegido. ¿Algunas preguntas o confusiones? No, Nada. a mí me quedan, digamos, como me da mucho interés el tema de trabajar este proceso paralelo, ¿no es cierto?, de integración y transnacionalización, porque en realidad como es un enfoque nuevo y distinto, nos saca un poco de las narrativas tradicionales. Entonces, bueno, a mí lo que me preocupa particularmente es cómo reflejar eso después en una muestra, teniendo en cuenta que estamos bajando un contenido a un público más general. Entonces, Sí. Que en ese proceso de simplificación que hacemos un poco al bajar esos contenidos a algo más de divulgación, no se pierda, digamos, como la idea que está, digamos, el concepto en sí, ¿no? Que quede diluido por ahí, entre otras cosas. Un poco porque es como una perspectiva diferente la que tenemos que tomar ahora, y que tampoco tenemos tanta bibliografía ahora como para hacer una cosa muy general. Entonces estamos trabajando sobre pequeñas muestras, digamos, podemos extrapolar un poco, pero estamos trabajando con los casos concretos, bueno, que has trabajado vos o los otros investigadores, ¿no? Sí, y de hecho, justamente el viernes para nuestra última reunión, eso es lo que vamos a hacer, es enfocar en la idea de cómo tomar toda esa información y traducirlo como una pública general, y cuáles son como los avances en el campo de historia pública, este afán de instituciones en Estados Unidos y Europa, que quizás nos podría ayudar un poco en pensar en cómo trasladar información sobre un campo académico a una muestra para un museo, en este caso, sin perder uno de los avances críticos que hemos hecho, que nos lleva a un entendimiento mejor de una colectividad, de una diáspora, a traducirlo para una audiencia, una pública general, sin diluir alguna de las cosas más importantes que nos ayuda a quizás cambiar opiniones, cambiar entendimientos a nivel popular. De sentido común instalado, ¿no? Exacto. O sea bueno, un poco lo que hablamos siempre nosotros acá cuando nos reunimos y todo, y bueno, con Gladys, por ejemplo, el tema de que esa idea de que los
sirio-libaneses fueron al noroeste porque era lo más parecido a Siria, Sí. Líbano, o sea, como buscando una explicación de ese tipo a cosas que no tienen nada que ver con Sí. eso, sino que bueno, ella lo vio en su momento con algún estudio caso y vos lo estás mostrando en los mapas y en el trabajo sobre Sí. estas redes, ¿no? Sí, exacto. Y la aceptación del que recibe al inmigrante en toda esta historia, o sea, de los argentinos, ¿cómo aceptaron? Porque son culturas totalmente distintas. ¿Existe algún tipo de investigación? Bueno, para empezar, yo no creo que sean culturas completamente distintas, porque Argentina tiene mucho heritaje en el Mediterráneo, solamente que suele ser el Mediterráneo italiano, español, y eso para mí es otro mito de que sean culturas muy distintas, ¿no? Que viene más de la geografía sobre la idea de la colectividad y quizás ideas contemporáneas más influidas por estereotipos del Medio Oriente, ¿no? Como un lugar muy distinto. Pero esa primera generación de historiografía se enfocaba más sí, en el rechazo o aceptar al inmigrante sirio en la comunidad. Y eso era más la preocupación de los primeros estudios de colectividades. Y quizás ustedes pueden comentar que han visto algunos de los trabajos más locales, más regionales de bibliografía de historiadores sobre la colectividad, si ha aparecido este tema. Claro, en la misma línea de estereotipación del inmigrante, incluso en la prensa, en las fuentes mismas, en el periodo contemporáneo de la gran inmigración, se ve cierto prejuicio, rechazo, pero más de un desconocimiento que de realmente un análisis profundo sobre la cultura de Oriente, del Mediterráneo Oriental. Por eso es justamente esos estudios y textos que hemos leído abordan la temática de ese lado, desde el prejuicio. Porque el prejuicio existió, pero no, justamente los textos resaltan a partir del poco abordaje de la cultura, del poco conocimiento, más que otra cosa. Sí, todo esto tiene que ver, o sea, también hay que contextualizarlo a nivel de que no era solamente prejuicio hacia unos inmigrantes particularmente por ahí diferentes, como se los veía, sobre todo por la forma en que hablaban, el idioma y la ropa que utilizaban, por lo menos que llegaron al principio, sino que en realidad se extendía a todos los inmigrantes, porque ni los italianos ni los españoles quedaron exentos, digamos, del estigma de ser en muchos casos calificados como los causantes de los males de la Argentina, no sé, en la década del 80, del 90, al principio del siglo, y luego, no sé, anarquismo y socialismo como los males traídos por los inmigrantes, ¿no? Sí. Así que se enmarca, digamos, en una narrativa que pone siempre en el otro, en el distinto, el origen de todos los males, ¿no? Sí, y en la legislación también, la ley de 1912 de defensa social, la o como ley de residencia y la ley de defensa social, sí. que son las dos leyes, digamos, hechas en contra de los inmigrantes, Sí, básicamente. sí. Pero como categorías de inmigrante nebulosa, en cambio en los Estados Unidos, por ejemplo, que ponían cuotas para distintos grupos o nacionalidades, acá era más amplio como para dar la fluidez y la habilidad de rechazar quien quiera, si no, no sé, tenía la posibilidad de no sé, como impulsar el tipo de del desarrollo económico, sobre todo desarrollo social, que querían los arquitectos del proyecto de inmigración a escala nacional. O sea, podía ir determinando en el momento si este individuo perjudicaba el proyecto de desarrollo por cuestión de ideología, de anarquismo, o de raza, de cultura, de qué sé yo. Bueno.
bueno, lo dejamos acá por hoy día, si les parece, y viernes hablamos como de la práctica, de cómo llevar todo esto a otro ámbito completamente, que no sea la academia. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias.